el mayor miedo de cualquier cirujano en el momento de la realización de una colecistectomía, como uno de los procedimientos selectivos y urgencias que más realizamos los cirujanos generales en la práctica clínica, es tener una foto de estas en un postoperatorio de algún paciente, es que tengamos alguna lesión grave de la vía biliar. Y ese es como el punto a tratar en el día de hoy, es cómo tener alternativas para la prevención, y en caso de que en algún momento la estadística nos alcance y tengamos alguna lesión de la vía biliar, tengamos claridad en el manejo y en las opciones terapéuticas que tenemos para este tipo de pacientes. Cuanto un poco de la introducción, como todos los datos que tenemos en medicina, los mayores vienen de los Estados Unidos, y este procedimiento pues no es de poca realización. Más de 750.000 colecistectomías se realizan anualmente en los Estados Unidos, por vía laparoscópica, casi en un 80% en la edad actual. La lesión de la vía biliar ha sido descrita desde la realización de las colecistectomías por vía abierta y tiene una tasa de incidencia entre 1.4 y 0.6%. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica sobre los años 90 y la primera década del 2000, se tuvo un aumento de las lesiones de vía biliar con respecto a las tasas previas que teníamos por una colecistectomía tradicional o por vía abierta. Más o menos 2 a 3 veces más elevada fueron durante los primeros años los primeros estudios que mostraron. No obstante, durante los últimos años, los últimos estudios y series de casos, principalmente en los Estados Unidos y el Reino Unido, muestran una disminución en la incidencia de las tasas de incidencia de lesión de vía biliar por colecistectomías por vía laparoscópica, poco relacionado también al entrenamiento de los cirujanos, una mayor curva de experticia, y a los nuevos grupos de cirujanos pues, que nos formamos, pues que tenemos más acceso a la cirugía laparoscópica. A la actualidad, un estudio que se realizó en los Estados Unidos y en el Reino Unido principalmente, y en Suecia, equiparan las tasas de lesión de vía biliar a la época de la colecistectomía abierta con más o menos un 0.15 a un 0.3% por vía laparoscópica a la actualidad. ¿Qué factores de riesgo podemos tener? Y es que la colecistectomía por vía laparoscópica en sus inicios se relacionó con una mayor complejidad por el requerimiento pues, de una asistencia técnica importante, es que es la cirugía laparoscópica y todos los insumos que sabemos que necesitamos para la realización de un procedimiento por esta vía. Secundario a eso, la complejidad en la disección, al cambiar los ángulos totales, pues, en la que tenemos un acercamiento al hilio vesicular, y esto se tradujo en un aumento de las lesiones de vía biliar, principalmente las Strasberg E, que pasaron más o menos de un 4%, casi hasta un 23%. La morbilidad y mortalidad asociada también tuvieron un incremento más o menos del 126% en los costos de atención de este tipo de pacientes. El 84% de las intervenciones quirúrgicas tuvieron un promedio de costos en los Estados Unidos cercano a los $60.000, aumentando de manera importante el costo de atención de los pacientes con este tipo de lesiones al sistema de salud. Y pues ya directamente relacionado a los ascos directos de los pacientes, tuvieron un aumento del 8.8% en la mortalidad a largo plazo. A raíz de toda esta, digamos que ola de nuevas lesiones de vía biliar que se tuvo con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, muchas estrategias se plantearon para disminuir este riesgo de lesión, dentro de los cuales pues han habido muchos consensos a lo largo pues, de estos años, y muchas recomendaciones. La mayor de ellas, la realización de una disección completa y la visión del triángulo hepatocístico, en el cual tenemos el borde hepático, el conducto cístico y el conducto hepático común. Otras de las recomendaciones que tenemos a la fecha es que tenemos que tener una exposición de la placa cística a través de la ligación del tercio inferior de la vesícula, y una confirmación de ingreso únicamente de dos estructuras a la vía biliar es lo que debemos obtener en cualquier abordaje laparoscópico. Estas son algunas imágenes intraoperatorias y es lo que debemos buscar como cirujanos, siempre tener claridad en la realización de un procedimiento, ya sea quirúrgico, electivo o urgente. Obviamente la cirugía de urgencia plantea unos elementos de dificultad en relación a la inflamación de los tejidos adyacentes y algunos otros puntos que vamos a tratar más adelante, pero independientemente del punto y pues digamos que si es electiva o emergente, debemos ofertar una cirugía segura para el paciente. Y el saltarnos este paso de la visión de un triángulo de seguridad es lo que más se ha relacionado con la realización de lesiones iatrogénicas de la vía biliar. Entonces, en cuanto a la patogénesis, como les venía hablando, hay que recordar también que si hay un lugar en el organismo en el cual tenemos variabilidad anatómica, es la vía biliar, y
el hilio vesicular. Muchas veces podemos confundirnos porque la vía biliar no hay, en la mayoría de consensos que tenemos, es que todos los cirujanos con más experticia en este campo nos dicen que no hay una normalidad en la vía biliar y en el hilio vesicular en todas las personas. Hay muchas variaciones anatómicas, conductos hepáticos accesorios se pueden llegar a la vía biliar derecha, pueden llegar directamente al colédoco y demás de manera errónea, y eso puede causar una dificultad en la identificación de las estructuras de manera intraoperatoria. Asimismo, como hay una alteración de la parte biliar, tenemos una gran variabilidad en cuanto al riego arterial, que también nos puede confundir y predisponernos a lesionarlo. El conducto cístico, la visión crítica de seguridad, pues como les decía, disminuye el riesgo. Básicamente tenemos que hay alteraciones de la anatomía muy importantes, un conducto cístico tortuoso que puede llegar posterior del conducto biliar común e insertarse de manera medial más abajo de lo usual. Tenemos también conductos hepáticos aberrantes derechos, como vemos en la segunda imagen de colangiografía, y finalmente pues tenemos un conducto directo a la vesícula del hepático derecho. La dificultad quirúrgica, como les venía diciendo, de acuerdo pues al proceso inflamatorio, y hay muchos, de esto hay mucho escrito acerca de predictores de una colecistectomía difícil, pero relacionados mucho con factores de riesgo del paciente, los hombres principalmente mayores de 65 años, que tengan episodios previos de colecistitis, predisponen a que los tejidos y toda la parte anatómica se altere, principalmente por episodios previos de inflamación que predisponen a la formación de tractos fibrosos, tanto de la vesícula como del hilio vesicular, y eso nos puede dificultar la disección al momento de una colecistectomía. Otro tipo de dificultad que podemos presentar son relacionados pues, a la patología en sí. El síndrome de Mirici es una importante para nuestros estudiantes que nos acompañan hoy. Básicamente se deriva de la presencia de un cálculo enclavado en el cuello de la vesícula que genera un proceso inflamatorio importante que puede relacionarse con la vía biliar común desde una compresión extrínseca hasta formar trayectos fistulosos entre la vesícula y la vía biliar común, o el más grande, que sería una fístula entre la vesícula biliar y el duodeno. Se han descrito más factores diferentes del paciente, el cirujano, la falta de entrenamiento, que los cirujanos se sientan confiados en estos procedimientos. Como muchos profesores dicen, no hay ninguna vesiculita y no hay que entrar confiado a la realización de ninguno de estos procedimientos, porque es precisamente en estos procedimientos que tenemos en mente que va a ser sencillo y que no estamos tan con las alarmas prendidas, donde tenemos la mayor tasa de incidencia de lesiones de la vía biliar, precisamente por sobre seguridad o sentirnos muy confiados con este procedimiento. El equipamiento también es necesario tener todo lo necesario para realizar una colecistectomía de manera segura y no, entre comillas, que estemos tratando de adaptar las cosas que tenemos para la realización del procedimiento. Si no se cuenta con todo un instrumental seguro para la realización del procedimiento, definitivamente lo mejor es no optar por esta vía. Pasando un poco al diagnóstico, pues ya cuando llevamos a cabo todas las herramientas de protección que tuvimos para poder realizar una colecistectomía segura, y a pesar de eso tenemos la sospecha de una lesión de la vía biliar, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que lo principal que debemos hacer es tratar de hacer una identificación intraoperatoria de la lesión. Como cirujanos, lo peor que podemos hacer es salir intranquilos o con dudas de un procedimiento de una colecistectomía. Si nosotros vemos que hay algún tipo de fuga biliar, que hay bilis donde usualmente no lo vemos, que en el corte tenemos 1 o 2 conductos de más, pues esto nos debe alertar y no debemos irnos pensando que probablemente sea un conducto pequeño que no requiere ninguna intervención, sino cualquier duda que tengamos intraoperatoriamente nos debe alertar y nos debe hacer pensar en que tuvimos una lesión de la vía biliar. En cuanto a la clínica de los pacientes, pues ya una vez realizado el procedimiento que nos identifica de manera intraoperatoria, los pacientes pueden cursar con dolor abdominal, es el principal síntoma, dolor en el hipocondrio derecho hasta un 89%, signos de irritación peritoneal localizada en un 81%, fiebre, náuseas, emesis e ictericia, que son básicamente pues, síntomas inespecíficos que relacionan a la presencia de una colección intraabdominal y la presencia de una fuga biliar.
Como les venía diciendo, lamentablemente solo 1/3 de las lesiones de vía biliar se identifican dentro del mismo procedimiento quirúrgico y usualmente son las más graves. Corresponden a lesiones de Strasberg E, que son disecciones completas, oclusiones completas de la vía biliar común, y en algunas ocasiones, por su mecanismo fisiológico, también podemos ver fugas del conducto cístico antes de salir de la colecistectomía o conductos accesorios de Luschka, que son conductos que son del lecho vesicular que drenan, también los podemos ver a la salida de la realización del procedimiento. Lo que nos proponen para tener pues un mayor como conciencia de este tipo de procedimientos es que siempre tenemos que ver que cuando hacemos la disección de la colecistectomía, cuando tenemos una disección, digamos, hacia cefálico de la bolsa de Hartmann para separarle un poco de las estructuras del duodeno, el corte de la vía biliar usualmente debe ser que cuando cortemos el cístico, pues debe retraerse hacia la vesícula. Si tenemos un corte y hay una retracción muy rápida hacia la vía biliar, hacia el duodeno, pues uno debe alertarse que tal vez lo que cortó no era lo que estaba esperando y pues como prender las alarmas. La exposición de la vesícula biliar es muy importante. Tener una estructura del triángulo de Charlotte debe ser básico y evaluar la anatomía de la lesión. Si yo tengo una duda, lo mejor que puedo hacer, y ahí vamos a pasar al siguiente punto, que es la realización de imágenes. Si yo tengo cualquier duda intraoperatoria, lo que debo hacer es una colangiografía intraoperatoria antes de ir. Yo no puedo salir de un procedimiento con la duda, sin una caracterización anatómica del procedimiento. En la medida de lo posible, la colangiografía intraoperatoria ante cualquier duda anatómica debe ser realizada previa a la disección o corte de cualquier estructura que tengamos y pues debe ser desde la parte más segura del procedimiento. Si es a través del conducto cístico, es como lo más común. Vamos a hablar más adelante de la colangiografía intraoperatoria como un mecanismo de prevención y vamos a ver que no está recomendada la realización de este tipo de procedimientos de manera sistemática, a pesar de que pues, hay grupos en el mundo que realizan la colangiografía en absolutamente todos los procedimientos de colecistectomía por la paroscopia. Esto ha sido un poco reevaluado y los estudios a la fecha muestran que no es tan necesario. Otros métodos de imágenes que tenemos a la mano son las realizaciones de ecografía transabdominal y una tomografía contrastada, principalmente en los pacientes que tenemos la sospecha posoperatoria inmediata, que se relacionan más o menos hacia el tercer a la primera semana, que cursan con dolor y los síntomas previos. Lo que nos permite la detección por ecografía y tomografía es mirar si tenemos la presencia de un bilioma, una colección sobre el lecho quirúrgico que nos haga sospechar la presencia de un bilioma o una colección abscedada que también nos permita la planeación de un drenaje de ser necesario por vía percutánea. Ante la duda de que no sabemos si el paciente tiene o no una lesión, tenemos dos métodos diagnósticos que nos ofertan una sensibilidad adecuada para la caracterización anatómica y funcional de la vía biliar, que básicamente están relacionados con la realización de una colangioresonancia y una gammagrafía IDA. La colangioresonancia y la IDA tienen cada uno una ventaja sobre el otro. Digamos que la gammagrafía es más sensible en la detección de una fuga biliar. Desde el día 3 tiene una sensibilidad casi del 100% para la detección de una fuga biliar. Sin embargo, la gammagrafía nos da la limitación de que no tenemos una caracterización anatómica, sino solo nos va a decir que tenemos una fuga del radiotrazador en las secuencias gamagráficas. Mientras que la colangioresonancia, su sensibilidad no es tan cercana al 100%, es un poco más disminuida, sobre un 90%. Se nos pueden escapar algunas lesiones de bajo flujo, pero nos permite una caracterización anatómica importante y esto es vital para el planeamiento del reparo. Este es el estudio que les traigo acerca de la realización de colangiografía de manera rutinaria. Es un estudio de cortes que se realizó en los Estados Unidos con base en el censo de procedimientos nacional realizado por el Instituto Nacional de Salud, en el cual se incluyeron 111.815 pacientes. 4.740 cirujanos fueron incluidos en este estudio. Como mínimo, estos cirujanos realizaban 23.6 procedimientos de colecistectomía al año y mínimo casi 7 colangiografías intraoperatorias dentro de los procedimientos que realizaban. ¿Qué evaluaron? La realización de una colangiografía de rutina versus una colangiografía selectiva en cuanto a los pacientes y en los procedimientos en los cuales había duda anatómica. Las tasas de lesión de la vía biliar, cuando se compararon los dos grupos, realmente
pues no hay una diferencia significativa. En la colangiografía rutina fueron de 1.25% y en la colangiografía selectiva de 1.26%. Sin embargo, la presencia de algunas complicaciones, el aumento de tiempo operatorio y el aumento en el costo del procedimiento, sí tuvieron un valor relevante y estadísticamente significativo, principalmente las complicaciones 7.3 versus 6.7%, que no puede parecer mucho, pero ante el volumen de procedimientos, pues tiene un valor de P importante. En cuanto a esto, pues, ¿qué recomienda el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos por este estudio? Es que no se realice de manera rutinaria en todos los pacientes una colangiografía intraoperatoria, dado que no es costo efectivo y puede generar un aumento en la tasa de complicaciones y realización de procedimientos adicionales. Pasando un poco a la clasificación, existen actualmente muchas clasificaciones de lesiones de la vía biliar. Digamos que la principal y la primera que se desarrolló fue la clasificación de Bismuth, la cual estaba enfocada a las lesiones de la vía biliar más comunes presentadas mediante un procedimiento por vía abierta. Con los cambios con la cirugía laparoscópica, el doctor Strasberg propone una adaptación de la clasificación de Bismuth, incluyendo las lesiones más comúnmente vistas en el abordaje laparoscópico, pero básicamente siendo pues una única clasificación que las divide básicamente en lesiones digamos, simples y lesiones complejas de la vía biliar. Las vamos a ver más adelante, pero básicamente tenemos fugas biliares que pueden ser tanto del conducto cístico, conductos hepáticos accesorios o conductos de Luschka, y las otras opciones que tenemos de lesión son transecciones incompletas de la vía biliar común o transecciones completas de la vía biliar, que dependiendo de su relación con el conducto la unión de los conductos hepáticos va a tener una severidad porque se va a relacionar con el aumento en la complejidad del reparo quirúrgico. Esta otra clasificación, que es la Stewart-Way, nos permite determinar el mecanismo de lesión por el cual se realizó esta lesión. Básicamente, esta clasificación de Stewart-Way nos pone 4 eventos en los cuales podemos tener una lesión de la vía biliar. Las clase 1, que son muy relacionadas a la clase A de Strasberg, usualmente se relacionan con una pérdida de la anatomía al momento del clipaje. Entonces tenemos lesiones del cístico, que pueden tener transecciones incompletas de la vía biliar común o fugas de un conducto hepático accesorio. Las clase 2 usualmente están relacionadas con quemaduras de electrocauterio, la colocación de un clip erróneo al momento de la disección. Las tipo 3, una anatomía perdida del cístico confundido con la vía biliar común, pero en esta ocasión tenemos una transección completa, que son las lesiones más graves. Y las clase 4, además de tener una transección, principalmente se relaciona con perder la anatomía con el hilio hepático derecho, porque se encuentran relacionadas con laceraciones o daños completos de la arteria hepática derecha y del conducto hepático derecho. Desde ahí se han relacionado muchas más clasificaciones que tenemos a la actualidad, dentro de ellas la de Neuhaus y Hanover, que es la última de 2018. Estas últimas la han puesto en algunos estudios en Europa, teniendo algunas ventajas en cuanto a la clasificación y la relación con lesiones vasculares, que es muy importante para el reparo tanto endoscópico como quirúrgico, porque la relación con las lesiones vasculares nos va a predisponer a generar isquemia hepática, la presencia de inflamación sobreagregada y estrecheces tanto de la vía biliar intrahepática o extrahepática en un posible reparo quirúrgico. Digamos que de las nuevas, la que más se han utilizado, por lo menos en los estudios europeos, es la de Hanover, que se publicó inicialmente en 2018, pero su principal limitación es que no nos delimita una adecuada caracterización respecto a la unión de los conductos hepáticos, y eso pues digamos que es limitante cuando uno habla en un lenguaje común para el cirujano que piensa hacer un reparo, pues es una limitante no tener como claridad en ese sentido de a cuánto está la lesión. En cuanto a los objetivos del manejo, pues tenemos dos objetivos, y es que usualmente los pacientes, si no los vamos a tener en el contexto de que nos dimos cuenta intraoperatoriamente de una lesión de la vía biliar, probablemente van a cursar con un tipo de infección asociado pues a una colección intraabdominal sobreinfectada, probablemente un bilioma o un hematoma. Entonces nuestros objetivos de manejo van a estar
encaminados a la resolución de la sepsis del paciente y posteriormente reconstituir el flujo del árbol biliar al canal alimentario. Esto, pues, digamos que lo podemos lograr de distintas maneras y lo que nos proponen las guías actuales es inicialmente resolver el proceso séptico de una manera percutánea de ser posible. Como habíamos hablado en la realización de imágenes diagnósticas, el acercamiento inicial con una ecografía transabdominal o una escanografía nos permite la caracterización de las colecciones y poder ofertar al paciente un drenaje percutáneo antes de llevarlo a un reparo abierto. Si definitivamente el paciente lo que estamos viendo es que debuta con un abdomen agudo y la sospecha es que tenga un bilioperitoneo generalizado y eso es lo que se le está causando el proceso séptico, pues el paciente sin lugar a duda debe ir a una exploración quirúrgica abierta para controlar el foco infeccioso del paciente. Una vez tengamos un control de la parte infecciosa y de la parte hemodinámica del paciente, tenemos que mirar cómo vamos a hacer para restablecer el flujo biliar en el paciente y valorar los riesgos de lesiones vasculares asociadas, por lo que una vez controlemos la parte inicial de sepsis, lo que sigue en el proceso mental que tenemos es lograr una caracterización anatómica de dónde es que podemos tener el problema para con base en eso poder hacer un planeamiento quirúrgico o de un abordaje endoscópico apropiado. En cuanto al tiempo de reparación, pues vemos que la literatura actual pues básicamente apoya la realización de procedimientos por debajo de las 72 horas desde la realización del procedimiento potencial, y si no lo logramos hacer dentro de estos 3 días críticos, pues la recomendación es diferir la realización de un reparo quirúrgico por lo menos 6 semanas, y es ahí donde los procedimientos endoscópicos toman una importancia, porque los procedimientos endoscópicos que se han desarrollado durante los últimos años nos permiten tener una terapia puente al reparo quirúrgico en las lesiones graves importantes, teniendo en cuenta que nos van a dar como ese tiempo de estabilización del paciente. Usualmente estos pacientes también van a cursar con desórdenes nutricionales y nos van a permitir dar una represión nutricional adecuada y llevar al paciente a un reparo quirúrgico en las mejores condiciones posibles. El manejo en operatorio endoscópico está descrito principalmente para las lesiones no graves, que son estas 3, una lesión de Stasberg tipo A, tipo C o tipo D, que son fugas biliares por una transección incompleta de la vía biliar común, una lesión de un conducto hepático accesorio derecho o un cístico que quede fugando o un conducto de Luschka. Digamos que estas son las que principalmente se han visto que se pueden manejar de manera completa por vía endoscópica, y para eso, aunque la literatura actual no tiene series de casos, metaanálisis o estudios doble ciego, lo que nos muestran las series de casos, que es lo que principalmente obtenemos en la literatura a la fecha, son tasas de efectividad bastante buenas. Básicamente, entre un 83 hasta un 98%, dependiendo de la realización de algún procedimiento endoscópico, ya sea la realización de una CPR con esfinterotomía, una esfinterotomía única o la esfinterotomía con la colocación de un stent biliar plástico. Con la realización de más y más procedimientos se han dado cuenta que en ocasiones los stent biliar plásticos usuales que utilizan los gastroenterólogos y endoscopistas, que usualmente son de 7 o 10 French, no son suficientes para derivar el flujo biliar, y en los últimos años hemos visto la aparición de más colocaciones de stent biliares autoexpandibles que usualmente estaban reservados para el manejo de la patología biliar neoplásica. Ahora, con cambios dentro de la industria, tenemos stent biliares recubiertos autoexpandibles que permiten la colocación temporal de estos sobre la vía biliar, y las tasas de efectividad reportadas en la literatura, principalmente de los Estados Unidos, son bastante buenas, entre 90 y 100% de los pacientes tratados con esto, ante el fallo de la colocación de un stent tradicional de 10 French, han sido buenas. La principal limitante actual para la colocación de estos stents es que por de arriba de las 6 semanas se ha relacionado con muchas complicaciones, principalmente porque se adhieren a la vía biliar, migran y pueden tener complicaciones locales asociadas. Digamos que estos son los estudios que más presentamos en la literatura actualmente, y son, como les digo, series de casos más que estudios de casos y controles cortes o estudios que tengan un peso estadístico significativo, pero lo que vemos es que la tendencia, incluso en las guías de manejo actuales, es a la utilización de la vía endoscópica
como una alternativa segura para este tipo de pacientes. Las últimas guías que se presentan, que son las del 2020 de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, nos dicen que para las lesiones menores de la vía biliar, en las cuales el manejo pues estamos encaminados a un manejo no quirúrgico, todos los pacientes básicamente se recomienda la realización de una CPRE con esfinterotomía y colocación de un stent plástico con el fin de disminuir el gradiente de presiones sobre la vía biliar y poder tener ese efluente hacia la luz intestinal sin tanta restricción de las presiones. Y pues lo nuevo, que es lo que más se ha venido en los últimos años, es la colocación de este tipo de stents como bypass al reparo quirúrgico, por así decirlo, y es que los pacientes que están entre las 72 horas y las 3 semanas en los cuales no se ha logrado controlar adecuadamente, pues debemos llevarlos a una CPRE con el mismo fin de disminuir la salida pues, del líquido biliar por el lugar que tenemos, e incluso lograr la canulación o ferulización del lugar de la lesión, mientras llevamos al paciente a una corrección quirúrgica definitiva. Esas es como las recomendaciones actualmente en cuanto al manejo endoscópico, y quisiera pues aprovechar que tenemos al doctor Eduardo Valdivieso, que es un cirujano gastroenterólogo que tiene mucha experiencia en este tipo de procedimientos, que nos diera pues su concepto o en su concepto cuáles son las ventajas del manejo endoscópico de las lesiones de la vía biliar hasta este punto. Le cedo la palabra, profe. Sebastián, buenas tardes a todos. Pues la verdad no me deja mucho que agregar, de pronto hacer un comentario más un poco histórico y tal vez emocional en relación con la terapia endoscópica. Miren, cuando yo hacía residencia de cirugía, cuando empecé a hacer cirugía, lo que se decía es que la vía biliar había que repararla lo antes posible y había que buscar al supercirujano que arreglara el problema que había causado un no tan buen cirujano. Cuando yo empiezo a hacer endoscopia y empiezo a entrenarme en esto, pues tuve la fortuna de aprender de la mano de uno de los que fue pionero en este tipo de resoluciones y empecé como a inclinarme en ese momento a pensar que la endoscopia era una muy buena alternativa puente. Los estudios aparecían, como usted mismo los mencionó, diciendo que la efectividad era buena, inclusive en estenosis del conducto hepático común, digamos, en lesiones de Strasberg E. Y de hecho, recuerdo que en aquel momento tuve la posibilidad de participar en la escritura del único libro que hay de CPR en habla inglesa, y ahí escribimos precisamente el capítulo de manejo de la iatrogenia biliar, y decíamos que la única razón por la cual no se debía hacer una endoscopia era si la guía no pasaba, o sea, si uno podía establecer continuidad entre la papila y la vía biliar distal y la vía biliar proximal. Obviamente esto generaba una controversia muy grande con los grupos quirúrgicos tradicionales, ¿no? Con los cirujanos hepatobiliares de bocado grande, como digo yo, y pues porque ellos decían, ¿para qué ponernos con esto si esto está inventado, esto hay que reparar la vía biliar, etcétera? Y yo de alguna forma, como venía de esa línea y de esa vía, yo no era ni gastroenterólogo, ni cirujano, digamos, con poca práctica como cirujano cuando empecé a hacer endoscopia, sino un cirujano que venía del bocado grande, pues también entendía que había ciertas razones en eso, y siempre presenté esa posibilidad como una herramienta indispensable, porque en el peor de los casos iba a lograr hacer una terapia puente para hacer una reconstrucción definitiva y segura en un mejor momento, y también en un momento de repente no solo biológicamente más conveniente, sino socialmente más conveniente. Todos sabemos que una lesión de vía biliar trae una serie de implicaciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de responsabilidad médico-legal. Así que tal vez haría yo ese comentario, y sencillamente diría que hoy en día esto en la práctica nuestra, porque la lesión de vía biliar lamentablemente sigue siendo común, y sobre todo sigue siendo común por algunos factores que en el caso local
colombiano se debe más es a problemas de indio, por un lado, entrenamiento, y de flecha, por otro lado, porque a veces los equipos no son los mejores, todavía se hacen colestectomías y todavía tenemos hospitales con laparoscopios que debían, o con torres de endoscopia que deberían utilizarse por ahí para hacer evaluaciones de la nariz o qué cosas así, pero y no como para hacer una cirugía tan delicada como esta. Pero hoy en día hemos inclusive superado esa variable y esa limitación que les decía al principio de que la guía no pasara. Inclusive si la guía no pasa, porque por ejemplo tenemos una transección con resección completa del hepático común, combinando la laparoscopia y la endoscopia, uno puede restablecer la continuidad y el drenaje, entrando con endoscopia, ayudando con la laparoscopia en el pedazo que falta, llevando las guías hacia los hepáticos proximales y drenando hacia el duodeno por vía endoscópica. Obviamente esto no va a ser una solución definitiva, porque eso no va a permitir una epitelización, digamos, protegida de la estenosis, pero es una alternativa que cumple los requisitos de controlar la infección, restablecer el flujo biliar y patear el problema para adelante para poder hacer una reconstrucción definitiva ya en las mejores condiciones. Así que creo que hoy en día ni siquiera la falta de paso de la guía es un problema, porque cuando uno tiene una transección completa de la vía biliar, lamentablemente no tiene un agente causal que le ayude a dilatar la vía biliar. Entonces el abordaje percutáneo también queda colgado, porque es muy difícil que un radiólogo intervencionista canule y cateterice una vía biliar que no está dilatada. Pero combinando la laparoscopia con la endoscopia podemos restablecer eso y patear para adelante un problema que bajo otras condiciones, es más, en donde esto no está disponible, esto va a implicar una reconstrucción con un abordaje quirúrgico abierto en unas condiciones que no son las mejores desde el punto de vista tisular en ese momento para el paciente. De acuerdo, profe, muchas gracias. De hecho, me acuerdo ahora que lo menciona, durante mi rotación en Bucaramanga tuvimos un caso de una paciente, no sé si usted la recuerda, tenía una lesión de la vía biliar E4 que comprometía la confluencia de los conductos hepáticos y logramos hacer lo que usted decía, de poder canular tanto el hepático derecho como el hepático izquierdo con asistencia laparoscópica, y la paciente pues finalmente pudo ser llevada, pues por lo menos disminuyó la fuga biliar a través del dren abdominal, y unas semanas después pudo retirarse el dren interno-externo y quedar con una derivación interno-interna hasta su reparo quirúrgico en unas mejores condiciones. Entonces, realmente es una muy buena opción para este tipo de pacientes. Vamos a continuar con la parte del reparo quirúrgico abierto. Va a continuar la doctora Laura. Bueno, entonces, respecto al manejo quirúrgico, el gol estándar, digamos, lo que tenemos claro ante esta patología es que la corrección quirúrgica es el manejo definitivo y necesario en la mayoría de las lesiones de la vía biliar. Sin embargo, no hay una claridad respecto a cuándo intervenir, de qué manera hacerlo y cómo abordarlo. Esta es una de las frases con las cuales inicia un libro muy reciente, publicado hace un par de años, dedicado únicamente al abordaje y la prevención de la lesión de la vía biliar post-colecistectomía, y es que nos dicen que si se cuenta tanto con la experticia como con la experiencia, el momento de reparar la vía biliar es justo cuando tenemos ambas tanto la experticia como la experiencia. Los principios del manejo quirúrgico entonces son claros y ya los hemos abordado ampliamente. Primero es determinar la anatomía de la lesión, que es para el planeamiento quirúrgico. Lo segundo, la naturalización, si se trata de una lesión transfixiante. Listo, entonces, pues retomando nuevamente los principios del manejo quirúrgico, primero es imprescindible tener pues la anatomía de la lesión para la planeación quirúrgica. Lo segundo, conocer la naturaleza de la lesión, si se trata de una transección completa, parcial, por monopolar o simplemente por una lesión
durante el proceso de disección. Y tercero, la extensión de la lesión. Y es que no solamente tenemos que tener en cuenta el abordaje propio de la lesión de la vía biliar, sino la alta posibilidad de estar relacionada con una lesión vascular, siendo este pues el predictor más importante de mal pronóstico para el reparo quirúrgico y para el desenlace a largo plazo de estos pacientes. Dentro de los hallazgos intraoperatorios, como ya lo describía Sebastián claramente, la clasificación de Strasberg, que es probablemente el lenguaje más común, nos habla de cierto tipo de intervenciones dependiendo pues del tipo de la lesión. El segundo punto de discrepancia en la literatura es el tiempo de abordaje. Ya está claro y establecido que el abordaje temprano tiene ciertos beneficios, al igual que el abordaje tardío, pero nos encontramos pues ante un periodo gris donde definitivamente los pacientes que no son enfocados o por lo menos remitidos de forma temprana van a tener consecuencias a largo plazo que son irreparables. El primer artículo y digamos uno de los más importantes descritos en la literatura es este artículo publicado en el JAMA. Es un artículo del 2010 y básicamente habla del momento de reparo de la lesión de la vía biliar, el reparo quirúrgico propiamente. Entonces, este es como el estudio clásico donde se sustenta esos periodos de intervención que no son adrede, sino que ya fueron establecidos a partir de este estudio como el momento oportuno para su intervención. Este segundo estudio pues muestra básicamente, es un metaanálisis y quizá le da un poco más de relevancia epidemiológica a la evidencia actual y definitivamente pues nuevamente le da validez a estos periodos de intervención, teniendo en cuenta que se asociaron, digamos, principalmente o el mayor riesgo a prevenir fue la dehiscencia de la anastomosis o la estenosis a muy largo plazo. Este es, digamos, un cuadro que trajimos como un resumen muy corto del tipo de lesión o la característica de la lesión de la vía biliar y el abordaje más recomendado. Entonces, para las lesiones o fugas del cístico o de un conducto pequeño, incluso las guías se atreven a sugerirnos intentar ligar el conducto en un momento oportuno, temprano en el posoperatorio, incluso en el intraoperatorio si así se documentara. La segunda posibilidad de abordaje es la corrección primaria, pero tiene, digamos, muchos detractores en el sentido de que requiere que haya una adecuada visualización de la lesión, que haya un compromiso menor del 50% y que estas lesiones no sean asociadas a energía monopolar. La anastomosis término-terminal, nuevamente, pues es una de las posibilidades, sin embargo, requiere que la lesión de la vía biliar no haya sido por energía monopolar. Debe ser una lesión con bordes bien definidos, que no haya pérdida tisular, que sea libre de tensión y por supuesto que no esté en cercanía o no haya compromiso de la confluencia de los hepáticos, y algunos de sus más arduos postores pues sugieren el uso del tubo en T. Sin embargo, pues esto ni se ha explorado ni se ha determinado dentro de la evidencia actual. La anastomosis bilioentérica pues es probablemente el gold estándar en el manejo de la lesión de la vía biliar, principalmente la hepático-yeyunostomía. Sin embargo, existen otro tipo de abordajes e incluso se han descrito técnicas específicas cuando nos enfrentamos a una vía biliar de diámetro pequeño, donde se amplía el diámetro de la lesión, o incluso han llegado a utilizar la portoenterostomía en pacientes donde no hay la suficiente longitud o donde el diámetro de la vía biliar es muy pequeño. Y fíjense ustedes que la principal complicación es la estenosis a largo plazo.
Esto pues muy dependiente del cirujano que lo realiza y por supuesto de las características propias de la lesión, principalmente asociado pues con la lesión vascular. La hepatectomía segmentaria es, digamos, como uno de los procedimientos rescate en aquellos pacientes donde definitivamente la catástrofe pues avanza a tal punto donde hay compromiso del parénquima hepático, abscesos a repetición, principalmente por lesión vascular per se y por lesión de la vía biliar, y pacientes que en definitiva no responden al manejo médico, digamos, a largo plazo. Entonces, respecto al abordaje temprano o tardío, el artículo que más validez le da al abordaje temprano es un estudio no muy reciente, es del 2002, sin embargo, pues es un estudio nada despreciable en el sentido de que fue uno de los pioneros que exploró los resultados a largo plazo de los pacientes intervenidos tempranamente durante un periodo largo y con un seguimiento a largo plazo. Lo clasificaron dentro de, digamos, una de las clasificaciones que nombró Sebastián. Básicamente tiene una equiparancia, es equiparable, perdón, con la clasificación de Strasberg y clasificaron, digamos, su abordaje dependiendo del tipo de lesión, que es, digamos, muy similar a lo ya expuesto. Todos estos procedimientos fueron de carácter electivo, es decir, una vez se identificó la lesión de la vía biliar, se preparó el paciente para el procedimiento quirúrgico. Aquellos que cursaron con una sepsis o con un compromiso multisistémico, pues fueron excluidos por riesgo quirúrgico, pues prequirúrgico y anestésico. Se les hizo pues la anastomosis convencional y les dejaron una derivación con un tubo en T y finalmente le hacen una colangiografía a los 5 días posoperatorios para verificar que no hubieran fugas de la anastomosis. Todos estos pacientes se les dejó cubrimiento antibiótico por 5 días y básicamente lo que permitió establecer este estudio es que la lesión de la vía biliar, independiente de tener, digamos, un abordaje temprano, sí tiene una mortalidad pues nada despreciable del 9%. La mayoría de estos pacientes se les hizo un seguimiento prolongado por más de 3 años y se documentó que muchos de estos iban a terminar en alguna complicación a largo plazo. La mayoría de estos estenosis de la anastomosis bilioentérica, y fíjense ustedes, una de las complicaciones a largo plazo más temidas y es pues el desarrollo de la cirrosis biliar secundaria, que muchos de estos pacientes finalmente terminaron siendo estudiados para trasplante hepático más o menos a los 12 o 36 meses desde su intervención. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron pues que principalmente el renacer del interés hacia la lesión de la vía biliar está fundamentado en el auge de la laparoscopia, que muchos de estos pacientes con ese pico de presentación probablemente se relacionaron con esa curva de aprendizaje que tuvo, digamos, la cirugía general dentro del inicio de la laparoscopia o de la era de la laparoscopia. El principal factor de riesgo, que bueno, ya lo habíamos discutido, es pues la división inadvertida de la vía biliar, por supuesto con un efecto nada despreciable de los costos en el tratamiento de estos pacientes. Y hay un dato muy curioso y es que el éxito del reparo de la lesión de la vía biliar por el cirujano que hace la colecistectomía no demostró que tuviera pues un buen resultado. El 30% de estos pacientes finalmente van a desarrollar algún proceso de hepatopatía crónica y por supuesto que pues más que obvio el seguimiento a largo plazo de estos pacientes es obligatorio teniendo en cuenta pues los resultados de las complicaciones. Y este es, digamos, el segundo estudio pionero que defiende el abordaje de la lesión de la vía biliar 6 semanas después. Es un estudio que incluyó
tanto lesiones de la vía biliar realizadas en el Hospital Centro como pacientes remitidos. La mayoría de estos pacientes con identificación de la lesión de la vía biliar de forma intraoperatoria. Adicional a eso, fíjense ustedes, el tipo de intervención, siendo nuevamente la hepático-yeyunostomía la intervención inicial que se les ofreció a estos pacientes. Adicional a eso, muchos de ellos llegaban o evolucionaban con algún tipo de complicación, principalmente pues los biliomas. Y un dato llamativo que quisimos traer es que muchas veces uno piensa que que las vesículas difíciles van a estar relacionadas con la edad de los pacientes, es decir, lo que clásicamente se nos ha informado de hombres mayores de edad o mujeres que llevan un proceso crónico a largo plazo. Fíjense ustedes que el pico de lesión de la vía biliar, por alguna forma curiosa en este estudio, fue entre los 20 y los 40 años. Y adicional a esto, la distribución de la lesión principal de la vía biliar, nuevamente con una distribución etaria que no se equipara con lo que uno pensaría que va a ser el desarrollo final. Las complicaciones, definitivamente, pues complicaciones sépticas a corto plazo, infección de sitio operatorio, con la litis principalmente por obstrucción de la vía biliar, abscesos intraabdominales, la fuga anastomótica, la estenosis que fue hasta el 19% y la hepatopatía que llegó hasta un 22%. Y la mortalidad posoperatoria en estos pacientes, independiente de haber sido llevado a la corrección de la vía biliar, fue del 2%. El mensaje que deja claramente las guías, o por lo menos los estudios que soportan el abordaje de la vía biliar, es que uno debería tener la posibilidad de ofrecer un reparo inmediato si tiene a la mano un experto en la vía biliar, ya que sin lugar a dudas es la medida más costo efectiva e importante en el desarrollo, o por lo menos la implicación en la calidad de vida de estos pacientes, comparado con la corrección por un cirujano no experto. El mensaje que deja pues es que en definitiva, si uno se enfrenta ante la lesión de la vía biliar, debería pues documentarla, seguir los objetivos del abordaje inicial y remitir el paciente, si así se pudiera, para que sea un experto el que haga el reparo de la vía biliar. Esas son las conclusiones que trajimos. Gracias a todos por la invitación, Laura. Eduardo, por allá en Bucaramanga no lo vi hace como 30 años, se ve bien. Un saludo a todos ustedes. La aproximación, digamos, con el tiempo a la vía biliar le va cambiando uno cuando hace trasplante hepático y hay, digamos, unas consideraciones diferentes a, como dicen, al mero tubo que se daña y que es difícil de arreglar, y a una posible cicatriz netamente fibrótica que hace que la lesión de la vía biliar pues sea un problema de por vida. No deja de serlo, creo que sigue siendo un problema de por vida. Los porcentajes que muestra Laura en esas últimas diapositivas respecto al porcentaje de pacientes que entran a cirrosis o el porcentaje de estrecheces biliares recurrentes crónicas que van aumentando en los años a pesar de que usted lo trate, y la recurrencia después de 3 a 5 años en las correcciones quirúrgicas o endoscópicas hacen que siga siendo un problema pues muy grande. Hay varias consideraciones que yo quisiera como traer aquí a la mesa o a la discusión, y una es la valoración del conocimiento anatómico de la vía biliar y de las normalidades anatómicas. Apenas el 55% de los pacientes tiene una anatomía vascular normal en el hígado. Normal me refiero a arteria hepática derecha e izquierda. Aproximadamente el 30 o 40% tiene, si uno suma las variaciones de las más comunes en alteraciones de la vía biliar, que son la sectorial derecha yendo al hepático, perdón, al conducto biliar común, o la sectorial izquierda, anterior al común del lado derecho o posterior al común, que son las más frecuentes, suman más o menos un 30-40% de variaciones.
que hacen que la aproximación a la anatomía normal que uno considera en todas las cirugías, digamos, de vesícula, pues no sea real ni sea válida. Estamos hablando que más o menos la mitad de los pacientes tienen alguna normalidad. Si eso no es tenido en cuenta, pues hace que uno pueda cometer errores. Digamos, la aproximación nuestra a la cirugía laparoscópica de la vesícula está dada por una disección completa del triángulo de calor por delante y por detrás y el desprendimiento inicial de la bolsa de Hartmann casi hasta la mitad del lecho vesicular antes de hacer cualquier tipo de intervención o corte, y hemos encontrado todas estas variaciones que estoy mencionando acá. Entonces la anatomía claramente es fundamental, pero no solamente la anatomía, digamos, mayor, sino en los años recientes se ha descrito, y seguramente ustedes lo saben ustedes, las famosas glándulas peribiliares. Las glándulas peribiliares son unas glándulas que a pesar de que se veían en la histología crónica de la vía biliar, son las responsables de la reepitelización de la vía biliar, de la secreción de muchas hormonas y componentes de la bilis, y tiene células madre. Todo aquello que, bueno, y son de dos tipos esencialmente, unas intramurales y otras peribiliares. Esas glándulas peribiliares son responsables de que a usted le vaya bien o no en la anastomosis o cierre. En trasplante hepático, cuando uno se pone a mirar, le va a uno como mejor en cuanto a estrecheces. O sea, uno hace todo el tiempo anastomosis terminoterminales de conductos esencialmente normales, y uno tiene ahí unas condiciones anatómicas claras, pero también tiene un hígado que viene con una perfusión que hace que se preserve esa anatomía peribiliar y las glándulas en el tiempo, y trata de hacer algunas consideraciones, digamos, de irrigación que son bastante importantes. Cuando uno hace una transección completa de la vía biliar, está disminuyendo el flujo de perfusión biliar al 70%. La irrigación de la vía biliar no es esencialmente arterial como todos pensamos. Si usted liga la vena porta, más o menos el 40% de la irrigación de la vía biliar y peribiliar se acaba. Si usted quita la arteria hepática, el 70% de la irrigación que tenía la vía biliar se acaba. Y usualmente de esa, o sea, la arteria tiene obviamente mayor componente, pero de esa el 60% viene de la gastrodenal. Todo esto para decirles que no es solo arterial, es también portal, la irrigación de la vía biliar. La preservación del plexo peribiliar tiene que ver con esta preservación de las glándulas que son las encargadas de la reepitelización. Cuando usted en algún momento en una lesión de vía biliar hace un arrancamiento de la vía biliar con un compromiso vascular, muy probablemente usted nunca jamás va a tener una biliar que no se restenose. Usted le puede poner el stent mágico, todos los stent, ahorita Eduardo seguramente nos contará biodegradables y una intervención continua con stent que hace que vaya agrandando el diámetro y usted lo agranda de tal manera que queda feliz y lo quita. Eso se le va a estrechar porque no tiene la manera de que ese conducto vial se reepitelice. Una de las condiciones de investigación más frecuentes desde las épocas ancestrales es cómo hacemos para que la vía biliar se reepitelice. Pues no hay manera excepto que usted no las preserve. Y preservar esas glándulas es difícil. Y preservarlas tiene que ver con que no haya habido, por ejemplo, una disrupción completa de la anatomía biliar en la lesión, que es la que en la laparoscopia se presenta de manera más frecuente porque usted básicamente está traccionando y bueno, y más aún en robot. Usted no tiene ni siquiera sensación de la fuerza. El robot jala con una fuerza que uno solamente calcula con los ojos. Y eso es complicadísimo porque usted hace una tienda de campaña y le mete la parte eléctrica y usted pues arrasa con la parte vascular, arrasa con las glándulas peribiliares, arrasa con el conducto, y usted le puede pegar 10 veces una Y de Rubik, muy probablemente se va a restenosar. Entonces son pacientes con problemas crónicos de por vida. Lo que hizo que la cirugía colombiana patobiliar se volviera, digamos, de alguna manera reconocida fue en las primeras publicaciones de reconstrucciones de la vía biliar del doctor Gustavo Quintero en el año 1994, cuando por primera vez en Colombia se hacía una publicación que es en el World Journal of Surgery de 65 casos de lesión de la vía biliar reconstruidas con hepaticoyonostomía, después 95 casos en el 98, y que esgrimía el asa de Chen, que ni siquiera el doctor Chen sabía por qué era, porque él la describió para patolitiasis, para poder intervenir la vía biliar a través de una asa subcutánea, a través de un endoscopio, que terminaban esos pacientes además como con una colostomía biliar, que una cosa aquí que les salía bilis y usted no la puede cerrar y era un complique, y eso se debió a que en ese momento los accesos percutáneos eran complejos, sobre todo con vía biliar de calibre normal.
Entonces, esa fue, digamos, la manera como nosotros comenzamos a hacerle saber al mundo que hacíamos reconstrucciones. Después de ese momento de acceso percutáneo vinieron los drenajes percutáneos y endoscópicos, y como el doctor Valdivieso mencionaba hace un rato, pues obviamente la menor invasión pues es lo que quisiera hacer en casos de lesiones tangenciales, vasculares, laceraciones, leaks y todas estas, digamos, lesiones que al final se arreglan con un stent o no. ¿Por qué uno preferiría el endoscópico cuando no hay transección? Pues porque usted preserva todas las famosas glándulas peribiliares que, digamos, yo cada vez que hago una anastomosis pienso en ellas, y por eso yo utilizo suturas 6 ceros, y por eso supuestamente las suturas separadas tienen éxito, porque usted no las está, pongámoslo en términos entendibles, no las está amarrando y destruyendo con la sutura continua. Entonces, digamos que básicamente la presentación resume todo lo que uno quisiera saber respecto de viabilidad. Lo único que yo traería en consideración importante es la anatomía, el conocimiento pleno de la anatomía y de las malformaciones anatómicas vasculares frecuentes. El hecho de, por ejemplo, que cuando uno tiene una trifurcación porta o una porta en C, muy seguramente tiene una normalidad de la vía biliar. Obviamente para una vesícula uno no le hace un angiograma, pero si tiene esa información previa, téngalo por seguro que tiene un hepático, una rama sectorial derecha que le va al izquierdo, téngalo seguro, o le va a la principal, y esa es la que más fácilmente se confunde con el cístico. Y lo segundo, que no es simplemente un hecho de costura o reparación, que es lo que nosotros hacemos, sino es un complejo de células madre vascular, un complejo que hay que preservar y considerar pues la parte vascular como un elemento fundamental de la reconstrucción. Aquí, si ustedes miran las clasificaciones, solamente las dos últimas, las de Neuhaus y la última que presentaron, tienen consideración, ¿cómo se llama? Hannover, son las dos alemanas. Me siento tan viejo que Neuhaus es amigo mío, era el jefe de trasplantes del Charité, y en el 2001 cuando publicó eso hablamos del tema. Solamente esas dos tienen esa clasificación de compromiso vascular que es pues primordial. Nosotros siempre que tenemos una evaluación de viabilidad hacemos la evaluación vascular completa y con eso medimos. Sin embargo, la arteria, como les digo, no es tan grave. Uno no se puede, digamos, poner a reconstruir una arteria hepática derecha dentro del ilio porque es imposible. La arteria y la porta siempre tiene comunicaciones intrahepáticas, las venas suprahepáticas no. Y la YR tiene alguna ventaja, y es que usted revasculariza la viabilidad de alguna manera. Entonces usted puede ver pacientes con lesiones completas o inclusive sección de la arteria hepática común, y usted ve al mes cuando le hace un angiotac que está revascularizado por la YR. Y eso al final, usted casi que ve la trama arterial a través del hepático y ve cómo se revascularizó todo, y seguramente eso tiene que ver con la supervivencia de esas famosas glándulas peribiliares que creo que son las que están haciendo la fiesta de la estrechez perpetua, como la llamamos nosotros, y del no entendimiento y el pensar que la vía biliar es un tubo al cual se le pone otro tubo por dentro, y que eso lo soluciona, y que por qué diablos es que se estrecha siempre. Entonces son las consideraciones adicionales que yo traía acá. Realmente nosotros estamos operando muy poquita reconstrucción hoy en día. Cuando llegué a Colombia operábamos más, con el doctor Triño hicimos muchas, tanto por lesión de la viabilidad por laparoscopia como en reconstrucción post-trasplante, era frecuentísimo hacerlas, pero ahorita son ocasionales, y eso está dado porque la endoscopia pues soluciona la mayoría. El tiempo de resolución para nosotros está pasando por los 6 meses o el año, y pues eso requiere un montón de paciencia, y no estamos utilizando muchos biodegradables por las condiciones que mencionaba el doctor al principio, pero sí stents múltiples para llegar a un diámetro adecuado. Y pues no sé el doctor Valdivieso qué diga, pero la idea es migrar, y digamos que esto es lo que está haciendo la gente en stents biodegradables, que creo que es como lo que está pasando hoy en el mundo. Lo mismo que el manejo de la vía biliar con magnetos, la aproximación de magnetos, que hace que lo que hacen pues mucho en los gastroenterólogos. Eduardo seguramente tiene más del tema para hablar, pero pues creo que son las dos cosas que están pasando hoy adicionales, además de poner stents. Eso era todo lo que tenía que decir. No sé, Laurita, si hay alguna otra cosa respecto a la presentación. La presentación es súper completa, no mucho más que agregar. Bueno, no sé si el profe Eduardo tenga alguna otra consideración, o alguno de nuestros asistentes virtuales tenga alguna pregunta. Bueno, no, que me alegra mucho escuchar al doctor Vera ahora que hablaba del asa de Cheney.
y acordarme además que él fue el que me la enseñó. Yo quisiera de pronto complementar, mire, me encanta, además de este tema nunca hemos hablado con Alonso y tanta controversia que uno ve. Yo creo que es absolutamente claro, inclusive para mí que hago mucha más endoscopia y mucho más tratamiento endoscópico, que cuando la vía biliar está transeccionada, la endoscopia lo que hace es ganar tiempo. Y obviamente ahí hacemos muchos esfuerzos, ponemos estén expansibles, se han descrito stents biodegradables, los stents en tándem que él ya mencionaba, pero nada de eso en el largo plazo ha logrado igualar lo que es una buena hepático-yeyunostomía. Así que mi posición, y creería yo que puede ser la que dejemos de resumen aquí en esta sala para todos ustedes, es que no hay una contradicción entre la cirugía endoscópica y la cirugía abierta, sino que realmente lo que la endoscopia ofrece es una buena ayuda para que la cirugía abierta, cuando está indicada, o cuando la cirugía de reconstrucción esté indicada, pues sea hecha bajo las mejores condiciones. A mí me llama mucho la atención que todavía se sigue diciendo, a Laurita ahí lo mencionó, la mejor reconstrucción es la que se puede hacer si hay la persona, el cirujano hepatobiliar adecuado, pero no nos digamos mentiras. Ese cirujano que nos está mostrando el doctor Vera no es el que está haciendo una vesícula, ni es el que está presente en la mayoría de hospitales. Así que ahí es donde la endoscopia pues tiene un montón de campo para tratar de hacer que esa reconstrucción llegue al cirujano que realmente le va a dar una buena característica de pronóstico. Porque fíjense cómo el estudio también de los holandeses, son muy juiciosos en eso, muestran que las reconstrucciones biliares tampoco es que sean la panacea, o sea, teniendo en cuenta la técnica, teniendo en cuenta todo lo que el doctor Vera nos mencionó, también se pueden estenosar. Ya estamos hablando casi que a portas de que esto pudiera terminar, si la vida del paciente es lo suficientemente larga, en manos del doctor Vera, probablemente teniendo que considerar un trasplante. Así que creo yo que eso es como el abordaje, es decir, pensaría yo que hay una muy buena alternativa. De hecho, yo les contaba al principio, no sé si haya la posibilidad de pronto, precisamente ayer tuvimos un caso así, del doctor Ariza, que está ahorita conmigo, si ustedes quieren se los podemos mostrar en un minutito, de cómo con una tragedia de estas, una transición de vía biliar, lo que logramos fue ganar pacientes para que eventualmente se le pueda reconstruir bajo las condiciones que el doctor Vera nos mencionó. No sé, Sebastián, si haya chance de pronto de poder compartir ahí un minuto en la pantalla. El siguiente video es un paciente de 80 años que el día 9, viernes de la semana pasada, se le realizó una colecistectomía por laparoscopia, era un Parkland 5, la vesícula completamente adherida, con difícil disección, y pues tuvo una lesión de la vía biliar. El día de ayer decidimos pues realizar este procedimiento, que fue básicamente un procedimiento endoscópico y laparoscópico en simultáneo. Listo, aquí vemos pues la parte endoscópica, cómo vamos canulando lo que es la papila. Posteriormente, ya estando en la papila, procedemos ya a pasar la guía. La idea es que esta guía llegue hacia el remanente de la vía biliar común que quedó de la sección del colédoco que hubo el viernes pasado. Esto pues básicamente también fue un abordaje así, porque un paciente de 80 años, un paciente que de pronto no estaba en las condiciones adecuadas para un procedimiento más agresivo. Aquí vemos pues que estamos introduciendo por la papila la prótesis como tal. Esta es la visión laparoscópica, recuerden que lo estamos haciendo en simultáneo. Aquí vemos cómo se rescata la prótesis que estamos metiendo por vía endoscópica. Logramos rescatar aquí, sacamos un poco más la guía para poderla como tal canular directamente en la vía biliar intrahepática prácticamente. Este es un procedimiento pues
que no es muy común, pero sin embargo es bastante provechoso, es muy, muy bueno, pues obviamente necesita personas que tengan la experiencia, pero se puede reproducir, básicamente. Aquí vemos cómo pues ya que anulamos un poquito mejor el conducto hepático, ya el conducto pues, sí, intrahepático, introducimos también ya la prótesis del lado izquierdo. ¿Listo? Ahora vía otra vez endoscópica y vemos la primera prótesis. Procedemos a introducir la segunda prótesis. Esta básicamente lo que va a tratar es de canular el otro conducto hepático. ¿Listo? Ya canulamos el izquierdo. Ahora con esta la idea es tratar de canular el derecho y básicamente tener un drenaje directo de la bilis, pues desde el hígado por medio de las prótesis hasta la segunda porción del duodeno. Aquí logramos introducirlo nuevamente por el mismo espacio de la papila. Ya es un poco más difícil, pues claro, por el espacio que ocupa la otra prótesis. Aquí logramos canular ya vía laparoscópica el otro conducto hepático. Tratamos de avanzar un poquito más la guía para que no se vaya a salir y podamos pues llegar a un punto en el que podamos dejar como tal la prótesis. Estamos pasando la prótesis nuevamente. Ya directamente sobre el conducto hepático derecho. Aquí esta es la vía visión endoscópica, cómo queda asomados en la papila las dos prótesis, cada una canulada en un conducto hepático directamente. Y para finalizar lo que hacemos es que los ferulizamos como tal, lo dejamos con un sellante de fibrina. Listo, y la idea de eso pues que no se vaya a mover, que no se vaya a desplazar. Y ya eso nos daría como un espacio de tiempo para pensar en un paciente de 80 años si se va a someter a otro tipo de procedimiento más adelante. Esa es la tragedia que nadie quiere vivir, ¿no? Eso es una vía biliar que no está, pero pues esto nos permite por lo menos patear el problema para adelante. Imagínense una reconstrucción en esas condiciones. Probablemente nos ha tocado por ahí manejar algunos casos ahí, pacientes sobre todo de riesgo cardiovascular. Por ahí tengo otro en el listado que tiene un corazón artificial, que pues básicamente ese va a ser el tratamiento y habrá que cambiarle sus prótesis por ahí cada 6 meses. Pero obviamente si la edad aguanta y la morbilidad y la condición vital del paciente, pues este es un paciente que en el mejor de los casos va a llegar a una reconstrucción programada, pues digamos, bien necesita. No sé si de pronto el doctor Vega o el doctor Triviño quieran decirnos algo adicional, o el doctor Pepán. Yo simplemente los he escuchado con detenimiento y no tengo más que decir. Agradecerle a Eduardo y agradecerle a Alonso su disposición y la gran bondad para con todos nosotros por ilustrarnos con toda su experiencia y el background de conocimientos que enaltece y enriquece mucho esta reunión. Esperamos volverlos a tener en futuros eventos, pero no tengo nada más que decir. Creo que todo está muy claro. Listo, profe, muchas gracias. No sé si alguno en el público tenga alguna pregunta. Bueno, ya con todo lo que hemos visto y las tragedias que, como dice el doctor Eduardo, representan para una persona una lesión de la vía biliar, y usualmente pues en pacientes jóvenes, en una edad pues de total productividad, que tienen pues una implicación tanto como la persona como para la sociedad tener una lesión de estas, pues lo que hemos visto también es que
hay que saber los límites que tenemos como cirujanos y hasta dónde podemos llegar y ofertar un procedimiento a un paciente que sea seguro para él y que uno se pueda ir tranquilo, así sea que lo que pudimos hacer es una colecistectomía subtotal que puede ser la mejor opción para el paciente en ese momento. De opciones de manejo quirúrgico alternativo a una colecistectomía y procedimientos de rescate hay mucho, y lo hemos podido discutir a lo largo de estas semanas con mis compañeros en los foros de discusión quirúrgica que hemos tenido, pero básicamente de lo que hemos aprendido es que hay que ofertar lo que mejor sabemos hacer para el paciente y lo más seguro. No engancharnos, digamos, a que tenemos que terminar y tengo que ver hasta el fondo, porque precisamente son esos procedimientos como un poco que se vuelven inseguros y ahí es donde tenemos pues problemas y lesiones de la vía biliar. Entonces, pues desde mi perspectiva y poca experiencia, creería que lo que debemos ofertar es eso. Tratar de ofertar a los pacientes, definitivamente dijimos, pues yo no vi el colédoco, no vi la vía biliar, intentar hacer una colangiografía, si eso nos aclara dudas, hacerlo, y de no ser posible la realización del procedimiento, hacer un procedimiento de rescate, una colecistectomía subtotal, una colecistostomía de ser necesario, y saber cuándo parar, cuándo diferir y cuándo remitir a los pacientes para que tengan pues la mejor oportunidad. En ocasiones, como se dice, hacer menos es hacer más y no dañar pues estructuras vitales, como nos decía el doctor Vera, en unas disecciones no compensadas o descomunales para lo que es este procedimiento. Creería yo que es como la recomendación o mi perspectiva en este tipo de procedimientos. ¿Qué estamos viendo con la colangiografía de rutina? Es conocer más la anatomía, es tener certezas sobre el sitio de la disección, es evaluar posibles variaciones anatómicas y adicionalmente, que de pronto genera más controversia, si hay litiasis que puede resolverse intraoperatoria. Yo sé que es volver sobre un terreno que hemos venido abonando, y es la cirugía, el cirujano general y la resolución intraoperatoria de muchas situaciones que se pueden evaluar y diagnosticar con la colangio, es decir, la exploración laparoscópica con el coledocoscopio de la vía biliar en el caso de patología benigna, de litiasis, de coledocolitiasis. Entonces, no sé, sigo pensando que hacer más con la geografía intraoperatoria de pronto nos va a abrir más puertas, a ser más competentes haciendo el procedimiento, disminuyendo los tiempos de un procedimiento diagnóstico. No sé, sigo siendo por lo menos de mente abierta sobre la realización de la colangio intraoperatoria. Sí, profe, de acuerdo. Pues de lo que también he leído y hemos hablado, la colangiografía intraoperatoria, pues digamos que las limitantes que hablaba ese estudio era una, la realización, dos, la interpretación y la curva de entrenamiento. Entonces, si no como cirujanos en entrenamiento no nos exponemos a la realización de este tipo de procedimientos, cuando nos toque hacerlo, no vamos a saber hacerlo, y si lo logramos hacer, no vamos a saber qué estamos viendo, porque el entrenamiento en la visión de una colangiografía intraoperatoria también es importante, porque los litos, o sea, la coledocolitiasis no siempre es tan visible y la anatomía biliar tampoco es fácil. Cosas tan sencillas como saber cómo canular el cístico, saber dónde poner el clip, si lo va a usar es un catéter central o un catéter de Fogarty, o bueno, lo que tenga a la disposición las instituciones, porque como sabemos todas las instituciones tienen unas condiciones limitantes y pues por lo menos nosotros en nuestro proceso de formación no es lo mismo estar en la Fundación Cardioinfantil, estar en el Hospital de la Samaritana, donde tenemos recursos mucho más limitados. Entonces, pues claro que entre más nos podamos entrenar en eso, mucho mejor. Dejar de depender un poco de recursos que no tenemos a veces a disposición, como resonadores y CEPRES que no son, digamos que, accesibles en todos los hospitales y a todos los pacientes, y que terminan aumentando los tiempos de estancia en los pacientes. Pues nos permite como cirujanos como tener ese tipo de resolución. Y digamos que la literatura en cuanto a coledocolitiasis nos apoya en que podamos hacer una CPR preoperatoria, intraoperatoria, posoperatoria, y digamos que como los outcomes en los pacientes se van a mantener seguros y ofertables.
yo creo que es como que en el estudio lo que delimitan, profe, es que a veces la canulación del cístico con la presencia de algunas válvulas de Heiser que están como calcificadas y demás, se relacionaban con lesiones de la vía biliar precisamente por la colangiografía y que aumentaban los costos por la necesidad de estudios adicionales y en ocasiones la necesidad de intervenciones adicionales. Pero pues totalmente de acuerdo con usted, profe, en que entre más nos podamos entrenar en colangiografía intraoperatoria y en ver imágenes y en hacerla, pues mejor para nosotros como cirujanos. Sebastián, yo aquí escuchándolos quisiera como darles 3 mensajitos así finales a nivel, digamos, de lo que puede significar estar en la curva de aprendizaje de una colecistectomía. Y eventualmente pudieran ser controversiales, no sé qué tiene el doctor Pepano, el doctor Valentín. El primero, lo zanjaron ustedes, pero lo voy a reforzar. Hay que hacer más colangiografías intraoperatorias, no para prevenir la lesión de la vía biliar, ya sabemos que la evidencia no lo dice, sino para tener un recurso de acceso y de resolutividad desde el lado quirúrgico hacia la coledocolitiasis. Ese es el camino. El que no hace una colagia intraoperatoria y el que no es diestro haciendo una colagia intraoperatoria nunca va a hacer una exploración transística y mucho menos una exploración laparoscópica de la vía biliar. Así que eso es como la fase inicial. No con esto estoy queriendo decir que hay que hacerle a todas las colangios porque se crearía un problema logístico en el hospital. Los arcos en C que lo tienen los ortopedistas siempre ocupados no van a alcanzar, entonces ya no se pueden hacer las vesículas porque la sala no está disponible. Pero sí, por lo menos, pacientes de riesgo bajo, de riesgo intermedio, eventualmente que pudieran, con base en una predicción anatómica razonable, por ejemplo, pensar que un cálculo pudo haber migrado y eventualmente, si no migró, tener la consideración de poder hacer una dilatación de la papila, empujar un cálculo y recuperar un poquito ese terreno de la vía biliar que lamentablemente el cirujano perdió. La segunda consideración tiene que ver con el endoscopio. Ustedes siempre me han oído hablar que pues el endoscopio, y yo soy de los que digo que un cirujano y un servicio de cirugía debe tener un endoscopio en la sala de cirugía. Si ese endoscopio es un gastroenterólogo apoyando, perfecto, pero es una herramienta clave. Esto que les he mostrado yo ahorita, pues son como pasos al límite, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que eventualmente nos manda a pedir la mano un cirujano que no ve nada en una vesícula terrible, que no tiene cómo hacer una colagia intraoperatoria, y a veces uno llega con el endoscopio, le hace su colangiografía endoscópica y le dice, mire, aquí está el cístico, está lejos, corte por ahí y puede terminar su colecistectomía. Es una forma también de prevenir la lesión en la vía biliar, tener esa precisión anatómica, no digamos en masa, porque no estoy diciendo que toda la colangio sí hay que hacerla, sino en casos muy seleccionados, en esos casos en los cuales otra posibilidad podría ser, deje la vesícula a medio sacar, hágale una resección parcial y póngale un drencito y mañana miramos cuando haga su fístula biliar, entonces ahí le hacen la colangio, le ponen el stent y luego tardíamente se termina la vesícula. Precisamente aquí nosotros, ese caso ayer lo manejamos con otro que fuera también nuestro R mayor allá en San Ignacio, que tenemos la fortuna de trabajar juntos acá, y con mucha frecuencia uno se pide ayuda, ¿no? Se articula para resolver ciertos casos y el endoscopio es absolutamente clave. O sea, me podría aquí quedar días contándole la cantidad de casos en los cuales uno le ha dado la mano a un cirujano que está envainado en una vesícula con un endoscopio y eso le ha cambiado toda la situación y toda la cara. Por ejemplo, hemos tenido casos en vesículas muy difíciles, complicadas, que nomás del abordaje inicial el mismo cirujano dice, uy, no, esto está aquí, eso ni toquemos. Más bien, llamemos al doctor Valdivieso o a cualquier endoscopista que nos ponga un stent y con un stent puesto en la vía biliar que podemos tocar con las pinzas, la cosa es distinta. Manejos de síndrome de Miris y cosas así, eso es una herramienta que pues yo que la puedo ofrecer y tengo el deleite de poder tener esa gratificación y pues a veces me da un poquito de pesar que no esté disponible en la mayoría de escenarios. Y el tercer elemento que de pronto quisiera yo decirles es que
no necesariamente, bueno, ya lo empezaba a esbozar desde el comentario anterior, no necesariamente una colecistectomía parcial es la única forma, ¿cierto? Hacer una colecistectomía fenestrada está bien, de pronto evoluciona una fístula, pero también uno con un endoscopio puede eventualmente poner un stent, inclusive hacer manejos muy complejos de vías biliares que serían muy complejas. Por ahí con el doctor Miguel Iván hemos hecho algunos casos, que es con la persona, con el compañero con el que hemos estado manejando algunas de estas situaciones. Muy buen laparoscopista por su lado, cirujano general, pero con muy buenas herramientas y complementado con endoscopia. Por ejemplo, en un síndrome de Mirici, poner una prótesis ahí in situ, un hallazgo que se dio en una vesícula que nadie esperaba. Llamamos al endoscopista, el endoscopista nos pone una prótesis, a veces una prótesis expansible que abra eso bien, se note bien la vía biliar donde está, se pueda tocar y hacer una resección, digamos, un poquito más agresiva, que simplemente dejar una vesícula pues fenestrada o con un síndrome de Mirici pendiente por resolver. Diría que eso son como mis consideraciones. Nunca tomar ya a nivel esto en perspectiva, pero a nivel de la vesícula, si uno no está seguro, si uno eventualmente ve que puede haber riesgo, mejor quédese quieto, mejor quedarse quieto, ponga un drencito, no importa que le digan a este señor, y cómo no, porque es que es preferible a tener luego una tragedia de estas que va a ser mucho más difícil de manejar. Muchas gracias, profe, por la intervención, por el tiempo de todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Creo que las conclusiones son buenas y la reunión nos deja a todos muchas cosas que pensar y muchos aprendizajes. Muchas gracias al doctor Vera, al doctor Valdivieso, al doctor Triviño y a todos los asistentes externos. De verdad, invitados pues dignos de Congreso Nacional. Muchas gracias por acompañarnos a todos y pues damos cierre pues a la sesión de hoy. Muchas gracias.